Ahora sí, retomamos entonces los balances ahora en sistemas reaccionantes. Aquí tenemos un caso típico de una entrada que está muy de moda ahora, utilizar hidrógeno para la producción de hidrógeno verde, por ejemplo, pero aquí está al revés, está invertido. Es la síntesis del amoníaco a partir de nitrógeno que se extrae del aire y el hidrógeno que se extrae del agua para electrólisis. Entonces aquí tenemos un mecanismo para poder producir amoníaco. La forma en que se hacen los balances aquí cambia. Se considera que aquí las entradas no son iguales que las salidas, porque aquí sí ocurre algo que en los otros no tenía, que es la reacción. O sea, las materias primas efectivamente se transforman en un producto distinto a las entradas. Si se dan cuenta aquí, está entrando nitrógeno, hidrógeno y se transforma en un producto nuevo que es amoníaco. Así que no se cumple que las entradas son igual a las salidas. Lo que sí se cumple es que la salida es igual a la entrada más algo que reacciona. Y ese algo que reacciona tiene ciertas reglas que están relacionadas con si es producto o reactante, y esa es la forma en que va a tomar el signo, que va a tomar el sigma. El sigma corresponde a este que está acá, el coeficiente estequiométrico, donde R corresponde a la velocidad de reacción, aquí considerada como coordenada de reacción, no coordinada. Aquí debiese decir coordenada de reacción. Coordenada de reacción, o también conocida como velocidad de reacción, que vendría siendo lo mismo, exactamente lo mismo. Las ecuaciones que se utilizan para hacer balances en sistemas reaccionantes son estas. Eh, Ahí está. Si se dan cuenta, ahí aparece moles de salida igual a moles de entrada menos sigma R, que vendría siendo la ecuación 1. Con esa ecuación 1 se hacen todos los balances. O sea, cuando hacemos el balance al componente 1, por ejemplo, en el caso hipotético que estábamos hablando con el que partimos el ejercicio, o por lo menos lo que estoy explicando, está nitrógeno más hidrógeno formando amoníaco. Esa es más o menos la reacción involucrada. Podemos sugerir que el componente 1 va a ser nitrógeno, supongamos. Entonces, primero, para poder avanzar con la dinámica de los balances en sistemas reaccionantes, la ecuación química debe estar igualada, lo que si vemos no está ocurriendo acá. Ahí vamos a ponerle un 2 acá adelante, nos quedan 2 nitrógenos, 6, aquí tendría que poner un 3, ya está igualada, ¿sí? Ese es por el método del tanteo. Pero si no tenemos eh, claridad respecto a que no se puede ocupar el método porque ya está tanteando y ya pasa a ser tonteo porque finalmente no puede obtener rápidamente los coeficientes estequiométricos, ahí la sugerencia es que trabaje con de eh, el método algebraico. Y el método algebraico lo que dice es que haga un balance por elemento. Ya hacemos nitrógeno. Entonces, ¿cuántos nitrógenos tengo? Dos. ¿Dos cuántos? 2A, porque estoy haciendo el balance en nitrógeno. Y va a ser igual a ¿cuántos nitrógenos tengo a la derecha? Igual a C, que es la C que puse ahí con letra minúscula roja. Ese sería el balance para el nitrógeno. Hacemos el balance para el hidrógeno. El hidrógeno tendría 2B, ¿sí? Por ahí está el 2 multiplicado por el B, 2B. Y va a ser igual a 3C. 3C. Si se dan cuenta, aquí tenemos tres ecuaciones, perdón, tres incógnitas y dos ecuaciones. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Así como está, no se puede resolver este sistema porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Entonces, lo que uno hace es darse arbitrariamente un valor y para eso lo que uno puede hacer es, por ejemplo, tomar arbitrariamente, despejar el C, y me va a quedar 2B partido por 3, ¿sí? Despejando el C. Entonces la pregunta es,
¿qué valor debo asignar a B para que el C sea un entero, sí, para que C sea entero? ¿Qué habría que hacer ahí? Ah, no, eliminé todo. Oh, era borrar. Bueno, voy a partir de nuevo con esto que de ahí un detalle importante. Decía entonces nitrógeno más hidrógeno formando el amoníaco, lo que igual es bueno porque está muy enredado esto de la A, la B y la C. Ahí está mejor. Entonces habíamos hecho un balance para el nitrógeno, y el nitrógeno sería 2A igual a C, y un balance para el hidrógeno que era 2B igual a 3C. Entonces yo les decía que uno puede despejar en forma arbitraria el valor de C, por ejemplo. C va a quedar igual a 2B partido por 3. Esto entendiendo que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces aquí lo que quería poner yo era de 2. De la ecuación 2 obtuve que el C vale eso. La pregunta acá es, ¿qué valor debo darle al B para que el C sea entero? B, ¿cuánto debería valer? Esa es la pregunta. Déjenme ver acá. ¿Hay alguien en la clase o no? ¿O no se escucha? Quizás estoy muteado, no sé. A ver. No, no estoy muteado. No. ¿Alguien puede responder qué valor le Sí se debo? escucha, profe. Gracias. ¿Qué valor le debo dar a B para que el C sea entero? ¿Qué valor le debo dar a B para que el C sea entero? ¿Qué valor puede ser para que el C sea entero? Número entero, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 1. Si el B es igual 1, el C me va a quedar igual a 2 tercios. ¿Sí? Entonces no es buena idea dar el 1. ¿Por qué razón? Porque el C no me está dando entero. La idea es que me dé un número entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me dé, por ejemplo, El 3 podría ser. por ahí mejor. Si pongo el B igual 3, C me va a quedar igual a 2. Ahí está buena. Eso está bueno. B igual 3, C igual 2. Entonces, si C igual 2, me voy a la ecuación 1. Entonces, de la ecuación 1, obtengo que el A es igual a C medios. Y como el C vale 2, el A vale 1. Ese vendría siendo el método algebraico, ¿vale? Para que lo consideren porque, claro, este ejemplo que pusimos es trivial, sencillo, pero hay reacciones químicas en donde tenemos alrededor de 5 elementos y ya no es tan sencillo hacerlo por tanteo. Este sale rápido, insisto, ahí sin duda que es más conveniente el tanteo, pues sale más rápido. Pero cuando ya tenemos más de 2 componentes o 2 compuestos en las materias primas y unos 2, 3 componentes o compuestos en la salida como producto, y además cada compuesto tiene 4 o 5 elementos, ya no es tan sencillo hacer el tanteo. Entonces ahí se sugiere utilizar este método, que es el método algebraico, y que se hace por los elementos que están involucrados en la reacción. Aquí, ¿cuántos elementos hay? Hay 2, el nitrógeno y el hidrógeno, no hay más. Y se hace un balance por elemento, como lo hicimos acá. Y esa vendría siendo la forma de hacerlo. Ahora, ya que resolvimos el tema de lo que corresponde a la estequiometría, vamos a incorporar entonces el hidrógeno más el nitrógeno, formando el amoníaco. Eso es lo que habíamos visto. Y decíamos que este tendría que tener un 2 aquí, que lo hicimos recién, y este es un 3. Ahí está, igualado. Entonces, el sigma que tenemos por este lado, ese sigma va a tomar dos valores. Va a ser para el lado de los productos mayor que 0 y para los reactantes menor que 0. La razón es que cuando es reactante se va consumiendo el hidrógeno o el nitrógeno para la formación del amoníaco, que es un producto.
Y por eso el sigma ahí es mayor que cero. Entonces, el sigma puede tomar dos valores. Va a depender si está al lado de los productos o los reactantes. No olvidemos entonces que una reacción química, a esto se le conoce como reactantes y a esto se le conoce como producto. O sea, toda reacción química tiene reactantes transformándolos en productos. Luego, ¿cuál sería entonces el coeficiente estequiométrico del hidrógeno? El coeficiente estequiométrico del hidrógeno sería igual a -3. ¿Por qué? Porque es reactante. ¿Cuál sería el coeficiente estequiométrico del nitrógeno? En este caso sería -1. ¿Por qué? Porque es el reactante. ¿Y cuál es el coeficiente estequiométrico del amoníaco? Sería igual a 2. ¿Por qué? Porque es producto. Aquí nótese que es mayor que cero, en los otros lados es menor que cero. Esto que acabo de decir es importante porque a partir de esto uno puede utilizar la ecuación correctamente. Fíjense que la ecuación que aquí aparece da por sentado que usted sabe que ese sigma va cambiando de signo, ¿sí? El sigma va cambiando de signo conforme a si el producto es reactante. Entonces, eso lo tiene que tener claro para poder aplicar esa ecuación de balance. Ahora, habiendo tenido claro eso, avanzamos nuevamente a determinar lo que tiene que ver con la conversión. Aquí tenemos un reactor, que es donde ocurren las reacciones químicas, y en general, en el 100% de los casos, la verdad, no existen reacciones que ocurran al 100%. Lo que ocurre es que, claro, para efectos de balance, nos vamos a dar cuenta que es bastante más sencillo asumir que se consume todo para sacar ciertas conclusiones y para hacer cálculos más rápidos, hacer buenas estimaciones. Con cierta prolijidad salen bastante bien los balances haciendo ese supuesto. Se facilita mucho el balance. Entonces, en la gran mayoría de los casos uno ve que se asume que hay 100% conversión. Entonces, cuando no se diga nada, usted debe asumir que hay porcentaje de conversión al 100%. Eso significa que todo lo que entra se consume y se transforma en producto. O sea, por aquí estaría entrando, por ejemplo, cierta cantidad de nitrógeno, por aquí estaría entrando cierta cantidad de hidrógeno. Los dos se consumen en forma estequiométrica. ¿Para qué? Para producir el amoníaco. Eso es lo que uno considera desde el punto de vista de la utopía, que eso no ocurre en la realidad, pero utópicamente uno dice, sí, esto se transforma y la eficiencia es del 100%. O sea, todo el nitrógeno y el hidrógeno que yo agregué a este reactor se transforma en amoníaco. Luego, como sabemos que eso no se cumple y que es una idealización, lo que hacemos entonces es establecer esto para determinar cuál es el porcentaje de conversión que hay en la reacción. Entonces, esto se hace siempre en función del que se agota primero, del que se em, sí, del que se agota primero, del que se va primero, del que se consume primero. Ese es el que limita la reacción. Y generalmente siempre se hacen analogías, por ejemplo, de, por ejemplo, supongamos que a usted le llegó una bicicleta que puede armar y vamos a suponer, también este es un supuesto, que tiene la posibilidad de armarla con tres componentes y que van a ser dos ruedas, un arco, vendría siendo el marco y lo que corresponde al honor. Esos son los tres grandes, ¿vale? Supongamos entonces que usted tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ruedas. Supongamos además que usted también tiene dos marcos y supongamos que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco manubrio. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuántas bicicletas puedo ensamblar? ¿Cuántas bicicletas podría ensamblar con eso que tengo ahí? Si alguien puede contestar. Entendiendo que la bicicleta está con esa configuración. Esto es una bicicleta normal, sí. Yo entiendo que existen bicicletas de esas de circo que tienen una sola rueda. No, porque estamos viendo una bicicleta convencional
que tiene dos ruedas, que tiene un marco y un manubrio, ¿vale? Y a usted le llegó esto. Entonces la pregunta es, ¿cuántas bicicletas podría armar con esto? 2, Dos. ¿Cómo llegó a la conclusión de dos y no seis, o no tres, o no cinco? porque hay dos marcos solamente. Exacto. O sea, la respuesta es justamente la que acaba de señalar, porque hay dos marcos. Eso significa que por más que tenga seis ruedas, por más que tenga cinco manubrios, está limitado en la producción de bicicletas porque solamente tiene dos marcos disponibles. Entonces, lo que limita la producción de bicicletas, en este caso, es la cantidad de marcos. Como que también podría ser al revés, podría ser que a lo mejor tenemos solamente dos ruedas, dos marcos y esta cantidad de manubrio. Entonces ahí lo que limita ahora no es el marco, sino que es la cantidad de ruedas y uno podría llegar a la conclusión que solamente se pueden armar la bicicleta, se puede armar una bicicleta porque tiene solamente dos ruedas, ¿vale? Entonces, este concepto que está detrás de esto se conoce como reactivo limitante, lo que limita la reacción, reactivo limitante. Ese concepto reactivo limitante está presente en todas las reacciones químicas y siempre hay un compuesto, un componente que se agota primero. Y eso hace que no se pueda seguir generando el producto porque falta materia prima para la producción de, del elemento, del compuesto en cuestión. Entonces, vamos a tener que tener claridad de cómo identificar eso. Aquí fue sencillo, porque simplemente él observó, dijo, bueno, cuento, aquí tengo 5, aquí tengo 6, aquí tengo 2. Ah, bueno, este es el que está limitando. Bueno, ese mismo conteo es el que tenemos que hacer también al momento de hacer el análisis de la cantidad que se agota primero. Nótese, eso sí, que Alejandro fue quien creo que contestó, consideró, por ejemplo, que para hacer una bicicleta se requieren, fíjense, dos ruedas, se requiere un marco y se requiere un manubrio, ¿sí? Entonces, estos numeritos que acabo de incorporar, el 1, el 2, el 1, representa justamente ese coeficiente estequiométrico. Ese coeficiente estequiométrico es una ley que determina que cierta cantidad de compuesto con otra cantidad de compuesto de manera equivalente forman un producto. Y no puede ser de otra manera, y es lo que estamos viendo acá. Una bicicleta se compone de dos ruedas y no de tres, de un marco y no de cuatro marcos, ¿sí? Eso es más o menos lo que estamos viendo aquí en esta reacción. Entonces, para hacer amoníaco, tenemos nitrógeno, tenemos 3 de hidrógeno y formamos 2 de amoníaco. Entonces, para poder hacer 2 amoníaco, necesito 3 de hidrógeno con 1 de nitrógeno. Eso es la relación estequiométrica. Luego, entonces, si por ejemplo, supongamos que tenemos 10 de este y 10 de este, ¿vale? Vamos a ponerle 30 mejor, para hacerlo más rápido. 30 y 30. Tenemos 30 y 30. Entonces tengo 30 de nitrógeno y 30 de hidrógeno. Lo que debo hacer acá, primero es dividir. Dividir los 30, divido por el coeficiente estequiométrico, aquí 10, 30, divido por el coeficiente estequiométrico es 1. Y ahora comparo 30, lo comparo con 10. ¿Cuál es el menor? El 10. Entonces, conclusión, eh, el reactivo limitante sería el hidrógeno. ¿Por qué? Porque de hidrógeno necesito 3. No necesito 1 como en el caso del nitrógeno. Hidrógeno requiere 3 por 1 de nitrógeno. Conclusión entonces, el que va a limitar esta reacción química va a ser el hidrógeno. Y de hecho, uno se podría atentar y decir, los dos están en la misma porción, de los dos tengo la misma cantidad, 30 y 30. Sí, pero para producir amoníaco necesito 3 de hidrógeno, no 1. Lo mismo acá, para producir o para ensamblar una bicicleta necesito 2 ruedas, no una. Entonces lo mismo ocurre aquí. De esa manera entonces soy capaz de identificar cuál es el reactivo limitante, dividiendo lo disponible, que en este caso era esto, lo que yo estaba mostrando, esto está disponible, y luego mentalmente yo lo que hago es dividir por el número
de componentes que necesito. De ruedas necesito 2, por eso ahí dividí por 2. De marco necesito 1, acá también 1. Entonces, a partir de ese análisis mental, de ese cálculo mental, es lo que hago acá. De hidrógeno necesito 3, como tengo 30, 30 dividido por 3 da 10. De nitrógeno tengo 30, dividido por 1, que es el coeficiente estequiométrico, tengo 30. Entonces, el que está en menor proporción, que en este caso es el hidrógeno, ese es el que se va a agatar primero. Va a llegar un minuto en que ya no voy a tener más hidrógeno porque me va a sobrar nitrógeno. Este va a sobrar y este va a faltar. El que falta es el que se conoce como reactivo limitante. Eso significa RL, reactivo limitante. Luego, esta ecuación que tenemos aquí es solamente para casos en donde hay reactivo limitante. Entonces, en esta reacción química que tengo nitrógeno y además tengo hidrógeno, y de los dos tengo, fíjense, 30 y 30, uno podría decir, bueno, ¿cuál entonces pongo aquí en los moles de entrada? Porque tengo dos entradas, tengo nitrógeno y además tengo hidrógeno. Esta ecuación solamente funciona para el reactivo limitante y el reactivo limitante es siempre uno solo. No hay dos reactivos limitantes. No está esa posibilidad. Entonces siempre hay uno que falta, no dos ni tres, uno solo el que limita la producción. Y ahí es donde se pone el tope. No puedo seguir avanzando porque se me acabó esta materia prima. En este caso, entonces, el valor que tendría que poner ahí sería de el hidrógeno, que en este caso, claro, son los dos iguales, no se percibiría, pero el valor que debería ir numérico debería ser 30, pero 30 del aporte del hidrógeno. Y abajo, perdón, arriba, debería aparecer el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, que en este caso es 3. Menos 3, ¿por qué? Porque es reactante. Menos por menos queda más, 3R. Entonces, la ecuación nos quedaría X de reactivo limitante va a ser igual a 3R partido por 30. Ahí estaría con la ecuación que utilizamos, que sería de la ecuación 3. Eso es. Eh, la ecuación 2 es una relación poco utilizada, bastante poco utilizada. Estaba en retirada porque esta, la 3, perdón, es bastante más útil, más rápida, pero eso no impide que la pueda ocupar, la 2. Pero como les digo, no recomendable, se ocupa poco. Las ecuaciones que se utilizan son la 1 y la 3. Luego, la 3 se obtiene de la mezcla de la 2 y la 1. De ahí sale la 3. Porque si yo mezclo la ecuación 2, le agrego la ecuación 1, llego a la 3. Fíjense acá. Eh, voy a tener aquí moles de salida. De aquí voy a despejar el valor de XRL. Sigma R de la ecuación 1 va a ser igual a moles de salida menos moles de entrada. Entonces, en esta ecuación, la que está acá arriba, fíjense, moles de entrada. Aquí hay un error, entonces, moles de entrada, debe ser al revés esto. Ah, no, está bien, está bien. Moles de salida, lo despejé en negativo. Ya, está bien lo de arriba. Ya, entonces aquí voy a despejar. Eh, moles de entrada, ahora sí, moles de entrada, menos moles de salida, es igual a menos sigma R. ¿Sí? Y el mole de entrada está acá, el mole de salida, como está positivo, pasa hacia acá negativo, y por eso queda como moles de entrada menos moles de salida. El sigma R que está aquí a la derecha pasa hacia el lado de acá negativo. Aquí está, menos negativo. Entonces ahí tenemos finalmente la ecuación moles de entrada menos moles de salida igual a menos sigma R. Y este menos sigma R, o en realidad el mole de entrada menos moles de salida, que sería este, se reemplaza por menos sigma R, que vendría siendo este que está acá. Y ahí nos da la ecuación que tenemos y la que estamos utilizando. Entonces la recomendación es utilicen la ecuación 3 con la ecuación 1 para poder resolver estos ejercicios, porque es más fácil. Esto es un poco para explicar de dónde proviene esta relación que aquí aparece, que no es más que señalar que las entradas menos la salida, partido por la entrada, es el porcentaje de conversión.
Esto se le conoce como porcentaje de conversión. Aquí de todas maneras está como fracción. Fracción significa que va de 0 a 1, donde 1 representa el 100% y, por ejemplo, el 0,5 representa el 50% y un 0,02 representa un 2%, ¿vale? Esa es la traducción. Entonces, aquí hablamos de fracción de conversión. Este es el porcentaje de conversión que en términos de ecuaciones nosotros lo utilizamos como fracción. No lo trabajamos como porcentaje para aplicarlo directamente en las ecuaciones. Esa es la traducción que habría que ir haciendo al momento en donde se diga 30% conversión. Entonces aquí yo no pongo 30, sino que pongo 0,3. Ese sería el valor que debería incorporar. ¿Vale? Bueno, sin más preámbulos, eso es más o menos la introducción de los elementos más fundamentales. Por supuesto que hice algunas aproximaciones para explicar más o menos lo que necesitamos saber para avanzar con